El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias una vez más por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las últimas 7 palabras o expresiones de Cristo en la cruz. Habíamos comenzado en nuestro último programa con la primera, registrada en Lucas 23:34. Pero antes, permítanme una vez más expresarles mi sincero agradecimiento por sus oraciones y apoyo. Gracias también por preferirnos y su constancia en escucharnos en Hora de Estudio Bíblico. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, nos acercamos nuevamente ante el trono de tu gracia. Te alabamos por el acceso que tenemos libremente al lugar santísimo por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Te agradecemos por todos los medios de la gracia de Dios por los cuales tus hijos tenemos amplia provisión para cada necesidad en esta vida. Te agradecemos por el privilegio de esparcir o de poder esparcir las buenas nuevas. Y amado Padre, estamos muy agradecidos hoy por tus hijos que sostienen este ministerio y oramos por cada oyente para que sea bendecido. Y si hay alguien de ellos que todavía no es salvo, oh Dios, que este sea el gran día de su salvación, que realmente experimente lo que significa nacer de nuevo. Oramos para que los creyentes reciban de ti fortaleza y, Señor, para que los cristianos oren por sus familiares inconversos. Te encomendamos este programa, este ministerio, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. En Lucas 23:34 leemos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos estado considerando esa primera mención, esa primera palabra de Cristo en la cruz. Hemos estado considerando la ceguera intelectual y espiritual de los inconversos. Ahora, ¿por qué el Señor oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Bueno, ellos no se daban cuenta de que estaban crucificando a Dios manifestado en carne. Muchos esperaban al Mesías, pero habían rechazado a Jesucristo, no creyendo que Él era el Mesías. Ahora, por supuesto, Él era el Hijo de Dios y era el Mesías de Israel, pero ellos no le creyeron sinceramente y por ellos el Señor Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Además, específicamente creo que oró por los soldados romanos que lo estaban crucificando y no tenían la menor idea de eso. Ahora, esto no puede ser dicho respecto a usted y a mí. No sabemos lo que hacemos. En nuestros días de educación avanzada y de amplia difusión del Evangelio, hay cierta ignorancia voluntaria en mucha gente. Por supuesto, esta condición siempre existió. El hombre rechazó la luz que Dios le daba. Leemos en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mire, enfaticé la expresión, estos ignoran voluntariamente. Es que hay algunos que han escuchado la verdad y pueden creerla si quieren creerla. Su incredulidad es un rechazo voluntario a la verdad y para todos ellos no hay perdón, a menos que se vuelvan de su incredulidad y reciban por la fe al Señor Jesucristo. Usted que me está escuchando, querido oyente, si nunca ha sido salvo, entonces la oración de Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no puede aplicarse a usted. Usted ya escuchó, no es que ignora. Si usted rechaza a Cristo deliberadamente, sabiéndolo,
inteligente y voluntariamente, entonces no hay esperanza para usted. La oración de nuestro Señor Jesucristo en aquella primera palabra en la cruz no podría ser aprovechada por aquellos que lo han escuchado, pero que han rechazado la verdad de Dios. Pero avanzando en este estudio nos encontramos con otra verdad en este versículo que demanda nuestra atención. La oración intercesora del Señor Jesús continúa con estas palabras: Padre, perdónalos. La primera palabra en la cruz nos muestra a Cristo como intercesor, y su intercesión nos permite acceder a la misericordia de Dios. Padre, perdónalos. En realidad, Él estaba intercediendo por los pecadores. El hombre moribundo en aquella cruz no solo era el Cordero de Dios, sino también el mediador entre Dios y los hombres. El mediador para con los pecadores. El sumo sacerdote para todos los creyentes. Saben, ese es un pensamiento glorioso. Aquí vemos y escuchamos al Señor Jesús orando. Sabe, por lo menos 8 oraciones de nuestro Señor están registradas en la Biblia, pero esta es única. Un día el Señor Jesús se sentó en una montaña rodeado por la belleza del paisaje y allí Él inspiró a sus discípulos con estas palabras. Lo leemos en Mateo 5:39. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y también dijo en Mateo 5:44, yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En otra ocasión, uno de los discípulos del Señor le preguntó su punto de vista respecto al perdón. Y leemos allí en Mateo 18:21 al 22. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué estaba el Señor Jesús haciendo aquí? ¿Él estaba dando a Pedro una lección de matemáticas? No, en absoluto. Él le estaba diciendo a Pedro que continúe perdonando 70 veces 7, 490 veces. Y cuando usted ha perdonado al mismo hermano 490 veces, simplemente continuará perdonándolo. ¿Fue contestada la oración del Señor en la cruz? Bueno, solo podremos contestar esta pregunta cuando comprendamos por lo que Él estaba orando. Su oración no tenía la intención de forzar a Dios a que los perdone, es decir, de perdonar a aquellos que no querían su perdón. ¿Y entonces qué es lo que estaba pidiendo? Bueno, cuando Él dijo, Padre, perdónalos, la implicación fue claramente esta: perdónalos a ellos, condéname a mí. Mire, cuando el Señor Jesús oró diciendo, perdónalos, alguien tenía que pagar por sus pecados. Y la única forma en que ellos podían ser perdonados, y la única forma en que usted y yo podemos ser perdonados, es si alguien llevaba la carga de nuestro juicio y nuestra condenación por nuestros pecados. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos, estaba diciendo simplemente, Padre, perdónalos y condéname a mí. Porque solo asumiendo la deuda de ellos, podía Cristo rogar el perdón para ellos. En esta oración, Él se presentaba a sí mismo como el único Salvador. Estaba diciéndole al Padre, pon a mi cuenta los pecados de estos hombres. Sí, la oración de Cristo fue contestada. Dios no destruyó a aquellos pobres y engañados ignorantes. A partir del día de Pentecostés, ellos aprendieron de qué se trataba la cruz, y la oración de nuestro Señor y Salvador fue respondida. En Hechos 3, 17 y 19, Pedro predicó de la siguiente manera: Hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Muchos fueron salvos en aquel día, porque la ira de Dios no fue derramada en aquellos pecadores que mataron al Señor en el Calvario. Y muchos fueron salvos desde Pentecostés de Hechos 2,
porque el día de gracia ha permanecido abierto para todos y permanecerá hasta que el Señor Jesucristo regrese por los suyos. Cuando estaba preparando este mensaje, sonó el teléfono. La persona que me llamó me preguntó lo que iba a predicar al día siguiente. Cuando le mencioné el texto de Lucas 23:34, él me dijo que no iba a molestar a ninguna persona para que asistiera a la reunión, porque yo había elegido un texto que no había sido inspirado por Dios. Dijo que Lucas no había sido un testigo de la crucifixión y que las únicas palabras que Cristo habló están en el Evangelio de Juan. Y luego procedió a preguntarme por qué Cristo no perdonó él mismo a sus asesinos en vez de pedirle al Padre que los perdonara. Lo que esta persona estaba tratando de decirme era que mi versículo desacreditaba el poder de Cristo para perdonar pecados. Ahora, nosotros sabemos que antes de esto, nuestro Señor sí perdonó pecados Él mismo a los hombres y no intercedió ante el Padre para que lo hiciera. De esto podemos leer en Mateo 9:2 y en Lucas 7:48. Estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo en que perdonar pecados es una prerrogativa de Dios. Marcos 2:7 declara que solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces, ¿por qué Cristo le pidió al Padre que perdonara a sus asesinos? Miren, no he encontrado una respuesta más satisfactoria que la que voy a darle ahora. Escuche, por favor. Subraye cuidadosamente las propias palabras de Cristo y luego disfrute la maravillosa exactitud de las Escrituras. Él había dicho, en Mateo 9:6, el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra, en la tierra, para perdonar pecados. Lo observó sobre la tierra. Pero Cristo ya no estaba sobre la tierra, Él había sido levantado de la tierra, como lo había dicho varias veces en el Evangelio de Juan. Él estaba colgando en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra. En aquella cruz Él estaba tomando nuestro lugar, fue nuestro sustituto. El justo estaba muriendo por nosotros los injustos. Por lo tanto, Él estaba colgando allí como nuestro representante, y creo que ya no estaba en el lugar de autoridad donde pudiera ejercitar sus propias reglas divinas. Por lo tanto, Él toma la posición de aquel que está orando ante el Padre. Ahora bien, cuando Cristo entra en la vida de una persona por la fe, esa persona se convierte en una nueva criatura. Pero en ningún otro esta nueva vida es más notable que en aquel que vivió en abierto pecado. Como una joven que conocí que se llamaba Teresa. Respecto a ella escribió la señora Van Edens de la misión en el río Orinoco. Ella nos contó esta interesante historia. Sin el Evangelio de Cristo y su poder transformador perdonando los pecados, Teresa habría continuado viviendo como una pequeña rata de río sin ningún código moral. A medida que aquella Teresa comenzó a tomar la forma de una mujer joven, ella comenzó a ser el objeto de los ojos codiciosos de los hombres que querían que ella viviera en pecado. Pero entonces Jesucristo la encontró y ella se convirtió en una nueva criatura. Al principio fue difícil. Ella era una pequeña ladrona de corazón e incluso estaba interesada en las posesiones de los misioneros, pero demostraba un verdadero arrepentimiento por sus pecados y un genuino amor al Señor Jesús. Y cuando fue ayudada, ella creció en Cristo. Cuando vino el llamado para que alguien llevara el Evangelio para su propio pueblo, aquella muchacha respondió con un corazón lleno de gratitud a Dios por haber perdonado sus pecados y continuó radiantemente feliz. Cristo había cambiado la vida de aquella pequeña niña del río y había hecho de ella la hija del rey. Mi querido oyente, el hombre necesita perdón por sus pecados, ya sea si fueron cometidos en ignorancia o a sabiendas, y el perdón debe estar precedido por un sacrificio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y mi amigo, yo estoy aquí para anunciarle hoy que Cristo es ese sacrificio. Es sólo cuando los hombres se vuelven a Él que Dios puede perdonarlos. En respuesta a la oración de Cristo, el día del juicio ha sido postergado por más de 20 siglos.
El poder de Dios ha contenido las puertas del infierno, mientras la gracia de Dios ha estado ayudando para que los pobres pecadores encontraran su camino de regreso a Él. Sin embargo, amigo mío, la postergación del juicio no significa que se puede escapar de él. Si usted está escuchando este mensaje ahora y se rehusara a acercarse a Dios y recibir a Cristo por la fe como Salvador, yo le advierto solemnemente, mi amigo, que usted se perderá para siempre. Usted puede recibir el perdón de Dios ahora, aceptando ese sacrificio de Dios en la cruz. Pero tenga cuidado, si no lo hace, se pierde para siempre. Sea sabio, mi amigo, arrepiéntase de sus pecados y acepte a Cristo como su Salvador personal. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Muy bien, aquí concluimos los comentarios respecto a la primera palabra que Cristo dijo en la cruz, la primera expresión. Vamos a continuar ahora con la segunda palabra que el Señor pronunció cuando moría en la cruz del Calvario. Él dijo, leemos allí en Lucas 23:43, entonces Jesús dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la primera palabra que Jesús pronunció, toda nuestra atención estaba dirigida solo al Señor Jesús. Ninguna otra voz humana pronunció la oración que Cristo ofreció al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue una oración por sus enemigos. Y en aquella oración nuestro Señor Jesús cumplió perfectamente el oficio de mediador. Él no solo se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados, sino que Él también oró por los pecadores. Lo que nuestro Señor dijo e hizo aquí armoniza perfectamente con la palabra divinamente inspirada, lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, nadie puede estudiar las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz sin ser impactado con la íntima relación que existe entre la primera y la segunda. La primera expresión fue una oración por los enemigos de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra o expresión fue una respuesta a esa oración. El perdón por el cual el Señor oraba se extendía a un pecador arrepentido. El ladrón moribundo se convirtió en la primicia de la oración intercesora de nuestro Señor por los pecadores. Un estudiante cierta vez preguntó por qué solo fue uno salvo, si Cristo había orado por los que estaban allí. Bueno, no estamos seguros que el ladrón moribundo era el único que fue salvo en ese momento, pero la suya es la única conversión que se registra en las Escrituras en ese momento. Nosotros sabemos que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y creo que podemos decir más, como veremos en el estudio de este texto. El único cuya salvación se menciona aquí fue salvo porque creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, aquel que lo libró de la culpa y el castigo por el pecado. Ahora, aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué no fue salvo el otro ladrón? ¿Por qué es que bajo las mismas condiciones algunos reciben a Cristo y otros permanecen indiferentes? Algunas personas que escuchan este programa recibirán la palabra de Dios y serán salvos, y otros no harán absolutamente nada al respecto. Miren, yo sé esto, que un hombre debe creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, y que Dios salvará a todo aquel que cree. Bueno, ahora surge otra pregunta. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo en Juan 12:32? Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, ciertamente él se estaba refiriendo a su muerte en la cruz, porque el versículo siguiente dice, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero este versículo no dice que todos los hombres serían salvos, ni tampoco podemos decir exactamente lo que nuestro Señor quiso decir. Debido a que Cristo fue levantado en la cruz y luego levantado en su resurrección y ascensión, Él será levantado también nuevamente y todos los hombres serán atraídos a Él cuando regrese a la tierra.
Filipenses 2, versículos 10 y 11 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mis amigos, todos los hombres fueron, son y serán atraídos al bendito Señor Jesús. Ahora bien, regresando al incidente del ladrón moribundo en la cruz, podemos ver una fuerte refutación escritural de algunas de las más peligrosas mentiras que han invadido el cristianismo. Todas formas de sacramentos, tales como bautismo, cena del Señor, membresía de una iglesia, buenas obras, cuando son presentadas como necesarias para la salvación, son un error y no deben ser aceptados como condición para salvación. Muchos van presentando el dogma del purgatorio. No es verdad el purgatorio. Algunos van enseñando una salvación universal. Tampoco es verdad. Todo esto está desaprobado a la luz de la doctrina cristiana bíblica y también a la luz de la historia de este ladrón arrepentido, que llega a ser salvo por confiar en el Señor. La historia del ladrón penitente ha sido considerada la más sorprendente, sugestiva e instructiva en toda la narrativa del Evangelio. Y es bueno preguntarse, ¿por qué Dios permitió que su amado Hijo, su unigénito, su perfecto y santo Hijo, sea crucificado entre dos ladrones, entre dos criminales? Mi amigo, tenga la seguridad que Dios tenía una razón. Solo necesitamos leer Isaías 53. Allí encontramos la respuesta. La muerte del Señor Jesucristo tenía que demostrar toda la despreciable vergüenza, tristeza y castigo a causa del pecado y la caída de Adán. Leemos en Isaías 53:12, fue contado con los pecadores. Y aquí hay dos elementos esenciales para la salvación. Si un hombre no ve su propio pecado y culpa, no sentirá la necesidad de salvación. Y si Jesucristo no fuese sin pecado, entonces no tendría poder para salvar a otros. Estos dos factores deben ser reconocidos por el pecador. El pecador debe llegar al punto de entender y reconocer y decir, soy pecador, y número 2, Jesucristo es el único sin pecado que puede salvarme. Tengo un querido amigo, el Dr. Percy Crawford. Una vez leí la historia de su conversión. Yo creo que él fue uno de los más grandes evangelistas de la juventud de América en otros años. De niño, Percy había asistido a la escuela dominical, pero él no era consciente de su condición de perdido pecador. Algunos años después, siendo un hombre joven ya, asistía a la iglesia de la Puerta Abierta en Los Ángeles, California, y allí escuchó a un predicador. Como la palabra de Dios fue fielmente predicada ese día, el Espíritu Santo produjo convicción de pecado en el corazón del joven Crawford. Cuando se extendió la invitación para recibir a Cristo, Percy se puso de pie y aquel día recibió al Señor. Sin dudas, había otros entre los miles allí presentes en esa audiencia que fueron convencidos de pecado, pero que no fueron salvos. Quizás alguien pregunte, ¿pero por qué no fueron salvos? Mi respuesta es esta, no lo sé. Pero permítame preguntarle a usted, ¿por qué algunos de ustedes que escuchan este mensaje todavía no son salvos? Ciertamente mi amigo Cristo puede salvarle, quiere salvarle, y usted puede ser salvo ahora mismo si se decide por Cristo, como fue salvo al momento aquel ladrón en la cruz. La crucifixión del Señor fue una escena sumamente triste. Él estaba entre criminales, pero esto lo magnificó. Él fue criticado por comer con pecadores en alguna ocasión. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas mencionaron eso. Jesús nunca negó esos cargos. Nunca negó que estaba entre pecadores. Y al momento de su muerte, Él volvió a estar entre pecadores. ¿Sabe por qué? Él mismo lo dijo. Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si el ladrón que no se arrepintió como su compañero se hubiera arrepentido, también él podría haber sido salvo. Ahora bien, amigo mío, ¿cuál será su decisión y su final destino? Los dos ladrones fueron testigos presenciales de las mismas cosas. Uno se arrepintió y le pidió al Señor que se acordase de él para su reino. El otro ladrón, no.
Este ladrón se arrepintió de sus pecados, el otro no. Y usted, amigo, solo hay esas dos opciones. Lo animo a reconocer sus pecados delante de Dios. Somos pecadores. Arrepiéntase y confíe en Cristo como su Salvador personal. Y háblele usted al Señor como aquel ladrón le habló en el instante mismo del sacrificio de la cruz. Ahora el Señor vive, resucitó de entre los muertos. Él puede escucharle, mi amigo. Dígale al Señor allí donde está: me arrepiento de mis pecados, Señor. Confío que tú eres el gran Dios hecho hombre que murió en mi lugar para perdonarme. Señor, acepto tu perdón, quiero ser salvo. Dígaselo: te recibo, Señor, como mi Salvador personal. Mi amigo, no se pierda para siempre como el otro ladrón de la cruz. Usted tiene ahora la oportunidad. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo por hoy. Si Dios quiere, continuaremos con este estudio de las 7 últimas expresiones de Cristo en la cruz. Dios les bendiga con su palabra y les confirme en la fe. Los espero en nuestro próximo programa. Fortalézcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.